Le doy lectura a Apocalipsis capítulo 4 a partir del versículo 1. Después de estas cosas miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que había escuchado, que hablaba conmigo como con sonido de trompeta, decía: sube acá y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Versículo 2. Inmediatamente estuve en espíritu, y he aquí un trono colocado en el cielo, y en el trono uno sentado. Y el que estaba sentado tenía aspecto semejante al de una piedra de jaspe, de sardio, y de un arco iris que estaba alrededor del trono, con aspecto como de esmeralda. Había también alrededor del trono 24 tronos, y en los tronos estaban sentados 24 ancianos vestidos con vestiduras blancas, y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Y del trono surgían relámpagos y estruendos de truenos, y delante de su trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Frente al trono había como un mar de vidrio, semejante al cristal, y en medio del trono, alrededor de él y ante el trono, había 4 criaturas vivientes, llenas de ojos por delante y por detrás. Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor, te pedimos que en tu misericordia tus santos sean iluminados con tu bendita palabra. Tuyo es el Espíritu, tuyos son los santos, tuya es la gloria, tuya es la palabra, tuya es la misericordia, Padre, y imploramos nosotros por ella, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Muy bien. Quiero dirigirme inmediatamente al versículo que vamos a estudiar el día de hoy. La semana pasada le dimos lectura y exposición al versículo número 1 del capítulo 4, donde expone y aclara, después de lo que el apóstol Juan redacta en el capítulo 2 y 3, él tiene una visión, y en esa visión escucha la primera voz que escuchó en el capítulo 1, y la voz que escucha después de ver aquella puerta abierta lo invita a subir al apóstol Juan. Y estamos en el versículo 2, que dice, Apocalipsis capítulo 4 versículo 2: inmediatamente estuve en espíritu, y he aquí un trono colocado en el cielo, y en el trono uno sentado. Muy bien. Estamos viendo en el versículo número 2, en la redacción del apóstol Juan, lo que el apóstol Juan empieza a ver. En la sesión pasada vimos cómo la Escritura enseña que una persona, en este caso como lo era el profeta Ezequiel en el capítulo 1, en este caso como lo era el profeta Daniel en el capítulo 6 y 1, como era el profeta Daniel en el capítulo 7, cómo se desarrolla o en qué medida, según Ezequiel capítulo 1, uno puede entender el hecho de una visión como la tuvo el apóstol Juan. ¿Cómo es verdaderamente una visión y en qué forma y bajo qué características una persona, un profeta de Dios, tenía una visión, y cuál era el fin de tener esa visión, y cómo desenvuelve el mismo profeta esa visión? ¿Y cuál es el hecho de que el profeta tenga algún tipo de relación o de una experiencia celestial, y cuál es el desenvolvimiento con su entorno? Hablamos un poco acerca de Esteban. Esteban también en el capítulo 7 del libro de Hechos tiene una visión. Sin embargo, las personas que estaban a su alrededor no podían ver la visión que vio Esteban, pero él les hablaba a las personas que tenían a su alrededor. Surge lo mismo, tenemos la misma situación, si lo quieren ver de esta forma, con el apóstol Pedro, antes de ir a visitar a Cornelio en Hechos capítulo 10.
La Escritura dice que tiene un éxtasis, y en el éxtasis él ve muchos animales, y Dios le dice come, y él responde que él no come cosas inmundas. Dios le quería dar una enseñanza a través de esa visión, pero la visión era vívida, la visión era bastante real. El apóstol Pedro en 2 de Corintios, en el capítulo 12, desde el versículo 1 al 5, él dice que tuvo una experiencia similar. Y lo que el apóstol Pablo nos dice, nos brinda mucha luz para entender lo que el apóstol Juan está viviendo, porque el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 2, él dice, no sé si fue en el cuerpo o fue fuera del cuerpo, no sé qué fue lo que pasó, pero yo tuve una visión. Estoy parafraseando lo que dice en el capítulo 12 de 2 de Corintios, del versículo 1 al 4, para que ustedes lo anoten y lo puedan estudiar en casa. Pero él nos está diciendo, yo no sé si fue en el cuerpo, es decir, si fui transportado realmente o fue fuera del cuerpo, es decir, estando en el cuerpo pero en el espíritu. Y después dice, pero vi cosas que son imposibles de expresar para el hombre. Ahora, aquí tenemos en el capítulo 4 algo que ya teníamos en el capítulo 1, y en el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando el apóstol Juan tiene una visión, después se le da el significado de algunas cosas de esa visión. Ahora en el capítulo 4 tenemos al apóstol Juan, regresa de la primera visión que tuvo, regresa de lo primero redactado que es en el primer capítulo y segundo capítulo, que es el mensaje de las 7 iglesias. He hecho énfasis, Cristo purificando a su iglesia. El mensaje del capítulo 2 y el capítulo 3 es tan fuerte y tan denso que es Cristo purificando a su iglesia. Una iglesia que usted no debe de olvidar el contexto, una iglesia que estaba pasando persecuciones por parte del Imperio Romano, una iglesia que era obligada prácticamente a adorar al César, y si las personas no adoraban al César, eran llevadas al martirio. Era una iglesia que estaba rodeada de gnosticismo, de paganismo, de idolatría. Bajo ese contexto se le exhorta en el capítulo 2 y el capítulo 3 a las 7 iglesias, el mensaje a las 7 iglesias. Tenemos en el capítulo 4, el apóstol Juan regresa de esa visión por un momento, según el mismo contexto, vuelve en sí. No sabemos, no se puede explicar con certeza el traspaso a ese estado espiritual, pero el hecho es que vuelve en sí. Y después que vuelve en sí, según el mismo capítulo, él dice que ve una puerta. Después de ver esa puerta en el cielo, oye la primera voz, y la voz que le oye hace un énfasis como con sonido de trompeta, una alerta venía para él. Se le da un mandato: sube. El mandato es muy importante: sube y te mostraré las cosas que deben acontecer después de estas. Ahora tenemos que ver el hecho de que el capítulo 2, esto es muy importante para entender todo el libro de Apocalipsis. En el capítulo 2 y 3 al apóstol Juan se le está dando una revelación directa, pero la revelación directa es desde el plano terrenal, es decir, una iglesia perseguida, una iglesia necesitada, pero también una iglesia pecadora, porque en las cuestiones pasadas hemos hecho énfasis. A uno les dice: tienes nombre de que vives, pero estás muerto, eres un hipócrita. A otros les dice: no eres ni frío ni caliente, eres como el agua inservible de la Odisea, eres tibio. Pero hay otros que se les decía que eran fieles. Es decir, la iglesia tenía bastantes problemas, pero estamos hablando desde un plano terrenal. Ahora el apóstol Juan se le invita a subir arriba. Se le invita a ver aquellas cosas que al apóstol Pablo se refiere que para el hombre, escuchen esto, para el hombre, según el apóstol Pablo, son difíciles de expresar, son difíciles de decir. No podemos con nuestro lenguaje hablar de la magnitud de la gloria de Dios.
Por eso, el lenguaje simbólico, las analogías, llegan a contener un peso importante, no solo en el libro de Apocalipsis, sino que vamos a ver que también los salmos se desarrollan, se desenvuelven bajo ese tipo de vocabulario, con el fin de que el hombre entienda lo que Dios quiere revelar de sí mismo hacia nosotros, con el fin de que el hombre logre comprender la grandeza de Dios. Ahora el apóstol Juan, cuando se le invita a subir, se le dice: ven, sube acá y te mostraré las cosas que deben de acontecer después de estas. Ya que se les invitaba a subir, en el versículo 2 dice: inmediatamente. La palabra en el griego koiné que está usando el apóstol Juan para referirse inmediatamente es euteos, que es al instante. Es decir, cuando se le dijo sube, ya estaba arriba. Aquí, el hacer una acción ya, era ya. En el momento que se le dice sube, él dice al instante, euteos, él ya estaba ahí. Él recibe el mensaje de las 7 iglesias, ve la puerta abierta en el cielo, escucha la primera voz, y cuando le dicen sube, al instante estaba ahí. Y él ve dos cosas. Lo primero que el apóstol Juan ve, y empieza a redactar figuras con el fin de que nosotros entendamos esta gloria. Él dice: inmediatamente estuve en el Espíritu y he aquí un trono colocado en el cielo. Él ve un trono y ve a alguien sentado en ese trono. Ahora, respecto si hay alguna confusión, ya hemos hablado de este tema en algunas ocasiones, pero si hay alguna confusión con respecto a decir en el Espíritu, ¿qué significa en el Espíritu? Dentro del mismo contexto de la carta o de la relación del libro de Apocalipsis, nosotros vemos que cuando está diciendo inmediatamente estuve en el Espíritu, no está señalando, no está haciendo una especificación de un absoluto estado en el Espíritu Santo. Sin embargo, el Espíritu Santo siempre va a ser un agente actancial de cualquier revelación de Dios, de cualquier profecía de Dios. El Espíritu Santo siempre, en todas las Escrituras, Antiguo y Nuevo Testamento, ejercía como un motor actancial dentro del hombre para revelar, para redactar, para enseñar, para mostrar lo que Dios quería que nosotros supiéramos. Nosotros, como iglesia reformada, nosotros creemos en la inspiración plenaria y verbal de las Escrituras. ¿Qué es la inspiración plenaria y verbal? Es decir, Dios, para redactar todo lo que está aquí, usó a hombres, pero esos hombres fueron totalmente influidos por medio del Santo Espíritu de Dios. Pero sin embargo, los hombres no pierden su carácter al redactar lo que está aquí escrito. Y ustedes pueden ver las diferencias cuando lean el Evangelio según San Lucas. Lucas era médico, redacta en un griego koiné literario docto. No es lo mismo Marcos es más fluido, es más, lo vemos redactando como de una forma más sencilla, más atrevida. No es la misma literatura que ocupa el apóstol Juan cuando escribe el Evangelio según San Juan a cuando redacta Apocalipsis. Pero si ustedes ven las primeras 3 cartas de Juan, si ustedes ven las 3 cartas de Juan y ven el Evangelio según San Juan, la similitud gramatical, y lo comparan con lo que está
redactando quizás el apóstol Pedro en sus cartas, son totalmente diferentes la forma en que ellos se expresan. Sin embargo, ninguna se contradice, porque el sumo autor de las Santas Escrituras es Dios por medio de su Santo Espíritu. Entonces tenemos la influencia, repito, influencia actancial del Espíritu Santo dentro de toda la relación. Y aquí no es la excepción. Es decir, el apóstol Juan está en el Espíritu, pero el Espíritu de Dios, con el cual ha sido sellado, según el apóstol Pablo en Efesios capítulo 1, verso 13, dice que habiendo oído la palabra de verdad del Evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, fuimos ¿qué? Sellados. Es decir, el Espíritu Santo no pierde su acción en lo que está teniendo o la visión que se le está permitiendo tener al apóstol Juan. Solamente para que ustedes puedan verificar eso que yo estoy diciendo, quiero que me acompañen a Primera de Pedro, para que ustedes puedan posteriormente tener más argumentos al respecto. En el capítulo 1, en el verso permítanme porque versículo 20 y 21. Segunda de Pedro, ya están ahí. Versículo 20 y 21 dice: sabiendo esto antes que nada, que ninguna profecía tiene la interpretación en su propio texto, porque la profecía jamás fue traída, ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos varones de Dios hablaron impulsados ¿por quién? Por el Santo Espíritu, ¿no? Es un texto que, bueno, de una forma muy sencilla afirma lo que nosotros hemos tratado de dejar en claro con respecto a lo que está pasando el apóstol Juan. Ahora entramos a las dos cosas que el apóstol Juan empieza a ver, que son un trono, pero ese trono tiene una característica, ¿sí? Él dice en el versículo 2: inmediatamente estuve en el Espíritu y he aquí un trono colocado en el cielo. El trono ya estaba ahí en el cielo y en el trono había alguien sentado. Bueno, ¿qué pasa con estas figuras? Nosotros somos muy, por la época en la cual vivimos, somos muy apegados quizás a fantasear con este tipo de cosas debido a las cintas cinematográficas o a los cuentos que nos pueden haber brindado en alguna proporción. Entonces, yo recuerdo que si en algún momento en mi infancia yo tuve algún pensamiento acerca de Dios o quise imaginar a Dios, lo primero que imaginaba de Dios era un hombre anciano con pelo largo y mucha barba en el cielo, caminando en las nubes. Eso era lo primero que imaginaba, quizás lo que la animación nos brinda, ¿no? Sin embargo, esto brinda figuras con el fin de establecer algo, el mensaje que nos quiere dar el apóstol Juan a nosotros. Quiero que ustedes lo entiendan como lo entendió la iglesia primitiva. La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia estaba siendo perseguida y sus hermanos veían morir a sus hermanos en el circo romano, devorados por fieras. Sus hermanos veían ver a sus hermanos martirizados en el circo romano. Otros veían falsas doctrinas y apostasías. Veían falsos maestros infiltrados en la iglesia. Tenían que cuidar la doctrina. Otros veían a la iglesia siendo influenciada por el paganismo. La iglesia fiel oprimida, la iglesia liberal desacreditando
ante los gentiles el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero todo cristiano era llevado al martirio. Ellos estaban bajo ese contexto. El apóstol Juan, en la isla de Patmos, preso a causa del Señor, él va a empezar a partir del capítulo 4 a redactar el mensaje de confort y aliento más maravilloso que puede tener un cristiano en cualquier época, en cualquiera. Nosotros no estamos siendo perseguidos como lo era la iglesia primitiva, pero lo que vamos a exponer únicamente en este versículo habla de la gloria y de la grandeza del Dios al cual servimos. Porque lo que ve, la figura que ve el apóstol Juan, es un trono y alguien sentado en un trono, que es la figura de un rey. Es la figura de un rey soberano. Un rey soberano que tiene en su control absolutamente todas las situaciones. Y la iglesia primitiva podría decir: ¿por qué nos están persiguiendo? ¿Por qué están persiguiendo a nuestros hermanos? ¿Por qué están matando a nuestros hermanos si hemos creído en el Mesías? Así como muchos de nosotros en alguna vez le hemos dicho: Señor, ¿por qué esta situación? La iglesia primitiva no estaba lejos de eso. Ellos tenían, según la redacción del apóstol Juan, lo revelado por Dios mismo por medio de Jesucristo. Ellos tenían que entender que tenemos un Dios soberano. Un Dios soberano que gobierna todo el universo. Y que el cristiano no debe de tener ninguna duda al respecto. De un Dios que tiene bajo control absolutamente todo. Y cuando decimos esto, suena tan trillado. Pero pocas veces, escuchen esto, pocas veces el cristiano descansa en la soberanía de Dios. Un hermano querido en el Señor, que a lo mejor ustedes conozcan, pastor de la iglesia en Londres, Charles Spurgeon, él dijo en alguna ocasión que la soberanía de Dios es la almohada en la cual debe descansar el cristiano. Entender que tenemos un Dios que tiene bajo su perfecto control todo, eso le debe de traer paz al verdadero cristiano. Paz absoluta, porque está en las manos del Dios Todopoderoso, sabio, inmutable, lleno de gracia y verdad. Eso tenía que entender la iglesia primitiva. En eso tenía que descansar la iglesia primitiva, en un Dios completamente soberano. Ahora, si hablamos de la soberanía de Dios, y yo quiero hacer un énfasis antes de entrar a algo que les quiero puntualizar. Si bien a través de los siglos tenemos 20 siglos de historia del cristianismo, si bien después de que el canon se cierra y encontramos a la iglesia siglo tras siglo peleando con alguna doctrina, llámese cual se llame, tenemos en el siglo XXI a las iglesias que profesan el cristianismo la mayor falta de respeto ante una doctrina que es sublime en el carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es bondadoso, pero Él es soberano en su bondad. Dios sabe con quién quiere ser bondadoso y con quién va a ser benévolo, porque Él es soberano en eso.
Y el día de hoy, el cristiano no se conforma con entender esa bendita verdad, sino todo lo contrario. Tenemos iglesias, voy a detenerme un breve tiempo aquí, gritándole a Dios, exigiéndole a Dios, diciéndole: Dios, yo te ordeno, yo decreto, yo establezco. El único que establece, el único que decreta, el único que ordena y que está por encima de todo, el único es Dios. Y no hay nada encima de Dios. El hombre tiene que humillarse ante Dios. El hombre tiene que suplicar a Dios. Si Dios quiere, si Dios tiene misericordia, Señor Dios mío, sé benévolo conmigo. Pero hoy en día esta doctrina parece que se ha perdido. Parece que no estuviese en las Escrituras. Dios fue soberano con su creación. Dios fue soberano o es soberano con las personas que ponen el gobierno. Dios es soberano con la elección. Porque el apóstol Pablo dice en Romanos 9 que no es del que quiere ni del que corre, sino de quien Dios tiene misericordia. Dios es soberano en eso. Dios es soberano en los sufrimientos del cristiano. Dios es soberano en la vida del creyente. Dios es soberano en las más pequeñas cosas que nosotros podemos imaginar. Un Dios que tiene el completo control de todas las cosas. Ahora, entender perfectamente la soberanía de Dios, vamos a entender perfectamente el mensaje. Si bien tenemos algunos extremos, si por hablar alguno, tenemos al arminiano. El arminiano, su concepto de la soberanía de Dios con respecto a la salvación es nula. El arminiano cree que de él depende la salvación. Pero yo les recuerdo algo: la salvación es por gracia. Es un regalo divino. Y si bien tenemos por aquí algún tipo de extremistas hipercalvinistas que dicen que como Dios es soberano, el hombre ya no tiene que hacer nada. ¿Para qué salimos a predicar si Dios es soberano? Porque es un mandato. Y porque son hermosos los pies que anuncian las buenas nuevas de salvación. Y porque debe de ser un gozo que Dios nos haya llamado de las tinieblas a la luz, a su luz admirable, para hablar de sus grandezas, de su gloria, de su majestad, para anunciar las buenas nuevas. Nos ha convertido en pescadores de hombres. Ahora, entender perfectamente la soberanía de Dios, es decir, cómo Dios llega a ser completamente soberano, pero el hombre no pierde su responsabilidad. Cómo Dios en su magnificencia gobierna todo el universo y tiene el perfecto control de cada cosa, porque Él es soberano y gobierna su creación en toda la extensión de la palabra. Para esto yo quiero hablarles brevemente de algunos emblemas o de algunas descripciones teológicas que se han hecho de las más destacadas con respecto a la soberanía de Dios. ¿Sí? Primero, cuando hablamos de la soberanía de Dios, estamos hablando de la facultad propia de determinación. Es decir, Dios es un Dios soberano. Dios tiene la facultad propia de determinar algo. Dios tiene esa facultad. Cuando estamos hablando de la facultad de Dios de determinar las cosas, estamos hablando de la voluntad perfecta de Dios, de la voluntad sabia de Dios. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, yo quiero hablar primero de dos formas. Tenemos la voluntad decretiva de Dios.
y después tenemos la voluntad preceptiva de Dios. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios? La voluntad decretiva de Dios son las cosas, como la palabra dice, que Dios decreta para establecer algo. Y Él usa dos formas para este tipo de voluntad. La causativa, es decir, Él como agente principal, y dos, como agente irrestricto. Voy a poner un ejemplo. Cuando una persona peca, y cuando una persona transcurre el pecado, pregunto yo, ¿es la voluntad de Dios que esa persona pecara? Por supuesto que no. Pero entonces diríamos, ¿pero cómo es posible? Entonces, ¿a Dios se le fue de las manos que ese hombre pecara? No, tampoco es así. Porque tenemos su voluntad preceptiva. Y la voluntad preceptiva son los decretos de Dios que ha establecido como norma moral en la cual el creyente se debe de regir. Si Dios en sus decretos, en su voluntad preceptiva, le dice al hombre, no levantarás falso testimonio, y el hombre viola la ley de Dios, está violando la voluntad preceptiva de Dios. Y cuando hablamos de la voluntad decretiva de Dios, estamos hablando a Dios como agente principal de las cosas que acontecen. Es decir, si nosotros hacemos algo bien, si nosotros salimos adelante, si nosotros nos esforzamos en la gracia, es por la misericordia de Dios. Si el hombre es atropellado en el pecado, estamos viendo una agencia irrestricta de Dios. Es decir, aquí nadie, ni en ningún lugar, las personas se pueden jactar de ser más espirituales que otras, de ser más doctos que otros, porque es por la misericordia de Dios, en base a su voluntad soberana, porque Él así lo decretó. ¿Por qué ustedes que están expuestos aquí bajo este pequeño sermón, en este pequeño recinto, algunas personas están más interesadas que otras y algunas personas aprenden más que otras? Y podemos durar aquí 5 años y puedo sentar a 2 personas y los dos estuvieron expuestos bajo la misma enseñanza, domingo tras domingo, bajo la misma lectura. ¿Por qué a alguien Dios le ofrece un don específico para retroalimentar eso, y a otra persona le ofrece otro? Porque Dios es soberano. Dios te brinda un don a ti y a ella le brinda otro don. Yo no puedo tener el mismo don que tiene ella, porque a mí Dios me brindó un don. ¿Por qué unas personas aquí nacieron en casa de ricos? ¿Y por qué otras personas no? ¿Vamos a renegar acaso de eso? Estaríamos renegando de la sabiduría soberana de Dios. Estaríamos renegando. ¿Por qué algunas personas sufren más de enfermedades? ¿Y por qué otras personas tal parece que siempre están sanas? Dios es soberano también en ello, por supuesto. Por eso repito, la soberanía de Dios como
como agente que gobierna sus atributos, debe de ser donde el cristiano repose. Si tú tienes una enfermedad, tú debes de reposar en la soberanía de Dios. Cuando las personas no reposan en la soberanía de Dios, se quejan de la voluntad de Dios. Dios, ¿por qué? ¿Acaso, Job dice, acaso vamos a recibir de Dios las cosas malas, las buenas nada más y las malas no? Dios es soberano, absolutamente en todas las cosas. Ahora, cuando estamos hablando de la voluntad decretiva y de la voluntad preceptiva de Dios, lo que conocemos como eudotía y eusectía, también vemos dentro de la voluntad de Dios el beneplácitum de Dios, que es lo que a Dios le place, que se mantiene oculto hasta que Dios lo quiere revelar. Y consecuentemente, según los teólogos, le nombran el signo, es decir, cuando Dios ya reveló su voluntad. Y la más aceptada de todas estas, tenemos la voluntad secreta de Dios y la voluntad revelada de Dios. Un Dios perfecto en sus planes, un Dios sin imperfecciones, que ejerce su voluntad como a Él le place, pero que únicamente en algún tiempo específico esa voluntad va a ser revelada. La voluntad revelada de Dios. Tenemos la ley de Dios como una voluntad revelada de Dios, para que el hombre pueda regirse bajo esas normas y no violar lo que Dios ha demandado que el hombre se tiene que regir. Y el bendito Evangelio, una voluntad revelada de Dios, el camino por el cual el hombre va a conocer a Dios dentro de la soberanía de Dios. Es decir, a Dios le ha placido de una forma soberana que nosotros, seres caídos, con la necesidad de Él, de llegar a Él, de reconciliarnos con Él, a Él le ha placido que única y exclusivamente por medio de Jesucristo, Señor nuestro, cada uno de nosotros tenga acceso a Él. La voluntad revelada de Dios. Tenemos que la voluntad de Dios, dentro de la soberanía de Dios, se ejerce por el poder de Dios. Es decir, no quiero confundirlos. Dios es soberano, es un rey soberano. Es lo que ve el apóstol Juan. Un rey soberano sentado en su trono celestial. Es la figura que Juan nos ofrece. Un rey soberano sentado que ejerce poder y juicio. Un rey soberano que puede tener misericordia. Un rey soberano que ejerce dominio sobre su creación. Un rey soberano que tiene todo bajo su control. Un rey soberano que no va a permitir que nadie se burle de él. Un rey soberano que va a castigar justamente al impío. Un rey soberano que va a tener misericordia de quien él quiere tener misericordia. Este rey soberano tiene la voluntad de hacer lo que a él le place. Pero no solamente tiene la voluntad de hacer lo que a él le place. Este rey soberano también tiene el poder para ejercer esa voluntad. Lo que conocemos en latín como el potentia Dei absoluta. La potencia absoluta de Dios para ejercer su voluntad, que está subordinada a su soberanía. Repito, Él tiene el poder, potentia Dei absoluta, para ejercer su voluntad
ya sea decretiva, preceptiva, beneplácito, signium, secreta o revelada. Dios soberano, que gobierna en su trono celestial, que tiene el poder para ejercer su voluntad, pero también los reformadores le llaman potentia Dei ordinatia, la potencia diaria de Dios, el poder diario de Dios. Es decir, si nosotros ya hablamos y ya establecimos que tenemos un Dios, lo voy a ver desde la perspectiva de Juan. Juan es traspasado al cielo y lo primero que él ve después de escuchar esa voz es un trono majestuoso. Él está usando figuras muy conocidas. Todos los salmos, la mayoría de los salmos habla de Dios sentado en su trono. Ezequiel habla de Dios sentado en su trono. Isaías habla de Dios sentado en su trono. Daniel habla de Dios sentado en su trono. Lo primero que ve es a ese Dios sentado en su trono. La figura de un rey soberano que gobierna soberanamente nuestras vidas. Un rey soberano que ejerce su voluntad de una forma que soberana. Su voluntad preceptiva, su voluntad decretiva, su beneplácito, su voluntad secreta y voluntad revelada. Esa voluntad está subordinada dentro de su soberanía bajo el poder mismo de Dios. Lo que dijimos, potentia Dei absoluta, un Dios poderoso, absolutamente poderoso, el poder absoluto de Dios. Pero el mensaje que empieza a redactar Juan incluye el potentia Dei absoluta y el potentia Dei ordinaria. Porque si hablamos del poder absoluto de Dios, estamos hablando de un Dios que tiene bajo control absolutamente todo. Pero un Dios que trabaja diariamente con cada uno de nosotros. Esto no elimina la potencia absoluta de Dios, sino todo lo contrario. Dios tiene el poder de ser agente principal, causal en nuestra vida diaria. El cristiano estaba siendo perseguido, estaba siendo martirizado y clamaba en un Dios. Y si era necesario que esos creyentes sufrieran persecución y dijeran, pero ¿cómo es posible? Si yo creía en el Mesías, ¿por qué creía en el Mesías? Me están persiguiendo. Uno de los grandes errores del siglo XXI, cuando van a una iglesia evangélica, lo primero, con la primer mentira que atrapan a las personas es para que Dios solucione tus problemas. No. El cristiano tiene más problemas. Tiene problemas con su naturaleza. Tiene problemas con los de su familia. Cuando no eras cristiano, te aceptaban en el grupo. Ahora que eres cristiano, tu misma familia te rechaza. Tu misma familia te inculpa. La persona se debe de acercar a Dios por una razón fundamental y gloriosa, porque tenemos la necesidad de estar bien con Él, porque somos pecadores, y como somos pecadores estamos destituidos de su gloria, y como somos pecadores estamos bajo su ira. Pero Dios, lleno de gracia y verdad y misericordia, manda a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para derramar su sangre para el perdón de todos nuestros pecados. Ahí debe de estar la mirada del creyente.
Y ahí debe de estar el hecho de compartir esta gloriosa obra. Cuando la iglesia primitiva, estamos hablando aproximadamente del año 90 después de Cristo, cuando el apóstol Juan está escribiendo esto, todos los apóstoles ya habían muerto, solamente quedaba Juan. Las iglesias había mezclas de doctrinas, pero había cristianos fieles. Dios veía la fidelidad de aquellos cristianos. Hay una promesa en esto que va a empezar a redactar el apóstol Juan de Dios. Hay una promesa grande para cada uno de nosotros. Tenemos un Dios soberano que tiene el completo control de todas las cosas. Pero tenemos un Dios soberano que no va a permitir que se burlen de él. Pero tenemos un Dios soberano lleno de misericordia, que extiende su benevolencia al caído. Tenemos un Dios soberano que de una forma irrestricta permitía que el cristiano fuera perseguido. Pero tenemos un Dios soberano que conforta a aquel cristiano que está siendo perseguido y que le permite la dicha tan grande de pasar persecución por amor a su nombre. Ese cristiano que estaba siendo perseguido y martirizado, estoy hablando del año 90, ese cristiano necesitaba volver a recordar que Dios estaba en su trono sentado, en su trono de gloria como el rey que es, sentado y gobernando inmutablemente. El cristiano tenía que volver a recordar eso. Quizás hago énfasis de esto y quisiera expresarlo de una forma más elocuente, pero quizás por el contexto que vivimos a ustedes no les va a causar el mismo efecto que tenía una iglesia perseguida. Quizás el mayor problema que tuvieron hoy en día es con qué zapatos van a combinar su vestido. Ellos no. Ellos no. Ellos iban a morir por profesar su fe en aquel que los había redimido. Y muchos estaban a punto de negar. Y a muchos les dolía ver a sus hermanos muriendo. Y ellos cuando leen esto y empiezan, imagínenselo en el primer siglo, en el año 90, y empiezan a leer el mensaje de las 7 cartas a las 7 iglesias y comprenden perfectamente el contexto de lo que estaba pasando en aquel tiempo en las iglesias, porque ellos comprendían perfectamente lo que estaba pasando, así como ustedes pueden comprender lo que está pasando en sus iglesias vecinas o en las diferentes denominaciones que existen, o la diferente actitud de cierto hermano, sea iglesia chica o sea iglesia grande. No es distinto lo que ellos pasaban. Pero después de ver todo esto, el mensaje de confrontación a una iglesia que parecía que se estaba olvidando de la gracia de Dios, a una iglesia que estaba sufriendo persecuciones, una iglesia que se estaba adecuando al mundanalismo, una iglesia que ya se había situado en un lugar pervertido, en un lugar de perdición, una iglesia que se estaba olvidando de la gracia, una iglesia que estaba dejando de voltear a ver a Cristo, a su gloria, había iglesias que habían dejado de evangelizar, había iglesias que habían perdido su primer amor, había iglesias, pero había iglesias fieles. Y tras todo este contexto, lo primero que ellos tenían que ver al terminar
el mensaje de confrontación, que es el mensaje a las 7 iglesias, era a Dios sentado en su trono celestial, gobernando soberanamente sobre toda su creación como agente causal de todo lo que el cristiano puede pasar. Ellos tenían que comprender eso. A un Dios sentado en su trono, a un Dios majestuoso que les mandó a su Hijo unigénito para morir en la cruz del Calvario, un Dios majestuoso que lo van a tener, que va a estar con ellos por la eternidad. Ellos lo tenían que entender. Ellos tenían que entender la gracia, la gloria de entender el llamado de Dios a nuestras vidas. Juan, cuando sube al cielo, lo primero que empieza a describir es lo primero que ustedes deben de tener en cuenta cuando pasen algún problema. Un Dios soberano que está en perfecto control de todo. Dios ve lo que cada uno de ustedes debe de tener en cuenta cuando son bendecidos por Dios. Un Dios soberano que ha extendido su bondad a tu vida. Juan ve lo que a ninguno de nosotros y a ningún creyente se nos debe de olvidar: que Dios reina por siempre y para siempre, sin necesidad de nosotros, sino más bien cada uno necesita de Él, y nuestra mayor necesidad de Él ya fue suplida en la cruz del Calvario hace 2000 años. Cristo Jesús vino a esta tierra, murió y resucitó conforme lo antes escrito según el apóstol Pablo, para el perdón de nuestros pecados. Ese Dios soberano, ese Dios que reina, ese Dios inmutable, ese Dios que está encima de todo, ya reveló su bondad a nuestras vidas. Ya reveló su bondad a nuestras vidas en la persona de Jesucristo. Su maravillosa obra redentora, que nadie jamás iba a poder hacer, sino únicamente el Cordero inmolado. Y bien, como dice Hebreos en el capítulo 4, podemos entrar confiadamente al trono de su gracia. La iglesia, en el año 90, en estos primeros textos, necesitaba ese mensaje. La iglesia del segundo, tercero, cuarto, quinto siglo, hasta llegar ahora, necesita este mensaje. El cristiano debe de vivir agradecido a Dios, sometido, humillado a la voluntad de Dios, agradecido con Dios por lo que Dios le permite pasar. No es un mensaje que se desvanezca con el tiempo, sino todo lo contrario. Es un mensaje que entre más pasa el tiempo, más te exige. Tenemos 20 siglos que nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz. Y nosotros debemos de voltear atrás y ver esa maravillosa obra en nuestras vidas. Debemos de recordarla con anhelo. Debemos de tener nuestra esperanza. Y por ahí alguien dirá: ¿y qué hay de mi vida? ¿Y qué hay de mis sueños? ¿Y qué hay de mis anhelos?
Nuestro Señor Jesucristo dice que cualquiera que deje a madre o padre, hijos, tierra, por amor a su nombre, lo que Él está diciendo con ese texto es que el único que debe de estar por encima de todos a nuestras vidas es Dios. Ellos, los cristianos del primer siglo, tenían que entender eso. Cuando ustedes dejen de poner su mirada en Cristo, cuando ustedes dejen de poner la mirada en Dios y ustedes empiecen a poner la mirada en las cosas terrenales, su miseria va a empezar. Su miseria va a empezar. Cuando ustedes vivan fieles día a día a Cristo, sin importar la situación, el ser alentados con una esperanza eterna, incorruptible, donde estaremos con Él por la eternidad, por gracia, porque no lo merecíamos. Esa esperanza llenará su vida, porque esa esperanza es Dios mismo en nuestras vidas, porque esa esperanza es Cristo mismo haciendo la obra redentora en la cruz del Calvario, para que cada uno de nosotros gocemos de una eternidad con Él. Juan ve un trono establecido en el cielo y en el trono a uno sentado. Juan ve a un rey soberano que juzga con justicia. Juan ve a un rey soberano misericordioso para con quien quiere ser misericordioso. Juan va a empezar a redactar la gloria misma de Dios dentro de los atributos mismos de Dios, imposibles de describir. Repito, Juan va a empezar a redactar la gloria misma de ese rey soberano sentado en un trono que gobierna absolutamente, con todos sus atributos, con todo su esplendor, que es imposible de describir. Por ello empezará a saturar figuras, por ello empezará a arrojar dentro de su misma narración toda la magnificencia de Dios. Porque lo que quiere el mensaje de Apocalipsis, revelación, que es el mensaje de confort a la iglesia, es que el creyente descanse en la perfecta, soberana y absoluta voluntad de Dios.